Buenos días, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos? Vamos a ir hoy a un lugar maravilloso, un trocito de África en Colombia, el Chocó, vaya a ver. Siempre la claridad viene del cielo, es un don. No se halla entre las cosas, sino muy por encima y las ocupa, haciendo de ello vida y labor propias. Así amanece el día, así la noche cierra el gran aposento de sus sombras, y esto es un don. ¿Quién hace menos creados cada vez a los seres? ¿Qué alta bóveda los contiene en su amor? Oh claridad sedienta de una forma, de una materia para deslumbrarla, quemándose a sí misma al cumplir su obra. Como yo, como todo lo que espera, mi boca espera y mi alma espera, y tú, Chocó, me esperas. Ebria persecución, claridad sola, mortal como el abrazo de las hoces, pero abrazo hasta el fin que nunca afloja. Llegar al Chocó con vida es la prioridad. Llámame loco. Loco, qué locura, qué loco estás. Escuchan mis oídos a menudo, pero demasiada cordura puede ser la peor de las locuras, ver la vida como es y no como debería de ser. El mañana nadie lo asegura y yo personalmente enloquecería si no vivo como quiero, dedicando mi tiempo a lo que más me gusta. Así que mucho cuidadito, mi locura es sagrada, no la toquen. Se avecina un buen día de aventura, en muchos sentidos. De muchas maneras y formas, porque si algo hemos aprendido hasta la fecha es que la aventura no es solo en la carretera, es en lo que uno experimenta por dentro también. De hecho, ese tipo de aventura es la que más se suele recordar cuando pasa el tiempo. Así es, el tiempo es el mejor decantador, el que mejor filtra aquello que nos marcó y nutrió. Y yo, tras 3 años rodando por Sudamérica, me empecé a dar cuenta de que lo importante no es cómo de extrema sea la aventura, sino cómo te sientes por dentro en cada momento, en cada instante. Puedes estar yendo por un camino fácil cruzando una montaña cualquiera y de repente conectarte con el cosmos y la belleza de la vida como nunca antes. No hace falta ser un crack de las pistas con complejo de meteoro ambulante para conseguir que se ericen cada uno de tus pelos. No es necesario ser el motoviajero más virtuoso de la historia para conseguir que se remuevan hasta la última de tus células. Lo importante es sentir y ser consciente de lo que se está sintiendo, nada más. Y yo, aquel día, sentía un gusanillo en mis tripas por ir a una zona de la que todos hablan maravillas. El Chocó, una tierra selvática en el oeste colombiano que desemboca en el Pacífico, a la cual llegaría a través de Ciudad Bolívar mediante una ruta polémica no solo por su constante estado de reparación debido a los derrumbes y deslizamientos de tierra por culpa de las lluvias, sino también por a quien pudieras encontrarte allí. Estamos ya encaminados para llegar al Chocó. Suenan los grillos muy fuerte ya, pero muy fuerte. La carretera está medio jodida, la verdad. Preferiría que fuera entera de ripio que con agujeros en el medio, porque uno nunca sabe cuándo te lo vas a comer. No sé si en el Chocó hay cosas que ve más allá de la selva. Lo que sí sé es que me han dicho un montón de personas que la gente es muy buena gente. Y teniendo en cuenta que la gente en Colombia es buena gente de serie, pues imagínate que los buena gente te digan que los otros son muy buena gente. Pues es que tienen que ser de puta madre. El Chocó es la única parte de Sudamérica en la que hay selva, lo que es selva, a la izquierda de los Andes. Bueno, revisando el mapa, en Chile, Ecuador y Venezuela también hay abundante flora en algunas partes a la izquierda de la cordillera andina, pero sin llegar a ser selva tan pura. Y es que este territorio no suele ser transitado por tierra por viajeros. Como mucho, algunos turistas van en avioneta a alguna playa paradisíaca. A mí, venir hasta aquí en moto me hacía mucha ilusión porque era como ir a otro país dentro de la misma Colombia, y sentía que en ese territorio me esperaban cosas buenas. Pero para ello tendría que bajar primero de un montón de nubes y montañas hasta llegar más a la llanura, que ya ahí me va a pillar la noche, y una vez llega a la llanura, pues ya es todo recto. Según me han dicho, el Chocó es una zona que está medio olvidada para lo que es la administración del gobierno colombiano, lo cual lo hace, en mi opinión,
aún más interesante. Hola, buenos días. ¿Qué tal? El caso, que me gusta cuando está así medio olvidado porque se preserva mejor. Es la historia de siempre, y esto ya lo hemos hablado muchas veces. El mapa me pone 95 kilómetros, 3 horas. Con lo cual, me parece que hay bastante más tierra que asfalto. Aquí se va a acabar ya el asfalto ya mismo. Pero bueno, que tengo ganas de conocer la cultura afrodescendiente de allí. Ah, eso no lo he dicho. Que según me han contado, la razón por la que el Chocó es mayoritariamente racialmente negra es porque fue poblado por esclavos que se escapaban de los barcos naufragados o algo así. La verdad es que todavía no me entero muy bien, lo tengo que preguntar bien allí. Esperamos, que esta noche llego a X2 y lo pregunto. ¿Ok? Ok. Ok, pero ¿y si no llegase? Y es que a veces hay cosas que escapan al control de uno. No sé, creo que no entro por ahí, ¿eh? A ver. Oh, Dios mío. Ah, vale. ¿Qué tal? ¿Voy? No me he enterado. ¿Voy? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buen día. Señor, una pregunta. ¿Sabes si hay más cortes como estos de aquí a X2? ¿Cuántos cortes más hay? Pero con maquinaria. Bueno, era un inconveniente, pero podría esperar leyendo un libro o hablando con algún paisano. ¿Está maluco? ¿Mucho barro? ¿Cómo? ¿De qué? ¿De la guerrilla? ¿En serio? ¿Me devuelvo entonces? ¿Usted me recomienda que me devuelva? Pero no por las volquetas, sino por la guerrilla. ¿Han estado saliendo? ¿Qué hicieron? ¿Una bandera? ¿En serio? ¿Cómo? A conciencia mía, ¿no? Gracias por el consejo. Me ha dado la vuelta. Pues nada, cambio de planes. Hasta luego, gracias. Igualmente. El destino no ha querido que vaya al Chocó. ¿Qué le vamos a hacer? Entre guerrillas y reparaciones, por lo menos a ver si recojo el palo. Ah, es que había perdido el palo en algún punto del camino. Que es el cuarto palo que pierdo. Con su puta madre. Ya me podías haber avisado. Hola. Saludo a la policía, que aquí la policía es muy buena gente. Muchas veces, por lo menos conmigo. Siempre se sonríen y son buena gente y tal. Pues nada, que tampoco hay que forzar la maquinaria, ¿no? Si el pavo del camión me ha dicho que había 4 cortes en la carretera que me impedían continuar hasta las 5 de la tarde y me habrían quedado 3 horas de conducción en medio de la selva, a oscuras, habiendo puesto la guerrilla bandera en los últimos días y parando gente y pidiendo dinero y demás. Yo con la moto cargadita de cosas. Pues la verdad es que tendré que conocer el Chocó en otro momento de mi vida, que no va a ser ahora. Pero bueno, esas son las circunstancias. El paro armado terminó justo ayer. Pensaba yo que hoy la cosa iba a estar bien y parece ser que no. Así que pues nada, me voy para Medellín. Eso es lo que hay. Antioquia, apenas he durado 1 hora y media fuera de ti. Será porque me gustan mucho. Porque lucha un soldado. ¿Quién es beneficiado?
está tan lleno de opiniones como lo está de personas. Y usted sabe que es una opinión. Uno dice esto y otro dice aquello. Cada cual tiene una opinión, pero la opinión no es la verdad. Por lo tanto, no escuche tan solo una mera opinión, sin importar de quién sea, sino descubra por sí mismo qué es lo verdadero, decía Jiddu Krishnamurti. Por eso, no puedo entrar a valorar cuestiones del conflicto armado colombiano, ya que si lo hiciera me guiaría por opiniones ajenas, pues nunca estuve ahí como para atreverme a hablar de algo que se acercase a la verdad. Cuenta al Dios amor que no hay un solo Dios que valga una vida. A veces he creído tener opiniones sobre diferentes asuntos y, sin embargo, uno de los regalos que me trae viajar es descubrir que la única verdad válida es la que experimento y, aún así, puede suceder que sea verdad para mí y no para los demás. Puede incluso que yo mismo lo perciba como verdad durante un tiempo y en otro momento de la vida cambie porque yo y mis circunstancias también cambian. Todo esto no puede sino conducirme a abrazar la humildad de saber que en realidad no sé casi nada y sobre todo a cultivar respeto por quien piense diferente, pues tanto ellos como sus circunstancias también cambian. Decía Aristóteles que solo una mente educada puede entender un pensamiento diferente al suyo sin necesidad de aceptarlo. Y siento que esa, desde siempre, es una de las grandes tareas pendientes de la humanidad. Y así, tras una dura sesión de psicocasco y reflexiones, retrocedí cual cangrejo mientras el piramidal Cerro Tusa parecía querer demostrar su don de atravesar la claridad del cielo y, en señal de complicidad, guiñarme un ojo.